La película de One Piece Red fue una de las películas más vistas en el universo de One Piece. Sin embargo, tiene problemas graves. Para aquellos que somos fans, nos violenta certificar que una película que se nos vende de One Piece tiene hoyos en la trama y brutales. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Es menester hablar de los agujeros argumentales de la película Film Red. Y es que me he dado cuenta que en la comunidad casi no se habla de esto. Al contrario, dicen tienes que apoyar y tienes que apoyar porque eres fan. Sin embargo, yo soy fan de One Piece, el manga, la ópera prima de Ichiro Oda. Las películas, el anime, el live action y todo lo demás forma parte del universo de One Piece, pero no se puede decir que es canónico. Y justo eso es lo que pasa con Film Red, porque no es canon la película. Lo que ciertamente es canon es el volumen que dieron en el cine en algunas premieres alrededor del mundo. Y tenemos que entender que muchas veces las películas tienen como objetivo reclutar a nueva gente que vea el universo del mundo de One Piece, el anime, el live action y todo. Es como meter a la gente a la historia. Y a mí me violenta que ese aparato mercadológico que se crea para hacer una película directamente contradice el manga. Incluso podría decir que hace presión en el autor para sacar personajes que no existen y meterlos en la historia, pero metiéndolas con calzador. Y es que esto ya había pasado en Strong World con Shiki, porque Shiki teóricamente es poderosísimo y estuvo en combate tumultuario contra Garp y Sengoku, y a fin de cuentas en la película Luffy le gana con Gear Secondo y sin Haki. Pero bueno, vamos a hablar de Film Red y de sus agujeros argumentales y ridiculeces que van en contra del manga. Número 5. Uta destruye la barrera de Bartolomeo. A la fecha en el manga se está teorizando, se está discutiendo, se está de alguna manera evaluando esta barrera de Bartolomeo y que en algún momento la tuvo este personaje viejito que apareció en Wano, en el flashback de Kosuki Oden. Y es que el mismo Kosuki Oden tuvo un enfrentamiento con este tipo y puso la barrera resguardando a Orochi. Y Kosuki Oden, el portador de Enma y Ame no Habakiri, con Hao Shok no Haki, Haki del Conquistador, y que venía de Laftel, no pudo hacer absolutamente nada contra esta barrera de esta fruta del diablo poderosísima. Y es que la fruta Bari Bari se teoriza como el poder defensivo máximo. Teóricamente es irrompible, pero bueno, en esta película una niñita que canta puede romperla. Número 4. Big Mom aparece en la película, aparece en Whole Cake y está viva. La última información del manga de One Piece es que Big Mom murió. Evidentemente falta la confirmación porque estamos en One Piece y sabemos que en One Piece no muere nadie. Pero más allá de que trataron muy mal a Big Mom dentro del mismo manga de la historia de One Piece, la temporalidad de la película no tiene sentido, simplemente no puede ser real. Y es que nuevamente Big Mom murió teóricamente en Wano. No existe ninguna clase de posibilidad de que Big Mom esté nuevamente en Whole Cake. Y es que si sabes que no cumple la temporalidad y que no existe la posibilidad de que ese escenario pueda existir, ¿para qué la pones en la película? Eso es lo que a mí me violenta. Las decisiones que crean Toei, la casa productora o el guionista, no me importa, simplemente son agujeros argumentales. Cualquier fan de One Piece que simplemente lea el manga se tendría que dar cuenta que esto es una ridiculez. La número 3 es el reencuentro entre Usopp y Yasop. Este reencuentro es uno de los más hypeados por el manga. Realmente creo que es importantísimo ver la reacción de Usopp al ver a su padre, pero de manera canónica. Y esta película de alguna manera desgració el momento. Desgració el momento porque cuando se dé este reencuentro en el manga ya no tendrá el peso suficiente o de alguna manera tendremos la noción de que pasó en una película. Y es que yo soy de los que teoriza que si bien es cierto
cierto que Usopp dice que adora a Yasopp o de alguna manera siente orgullo hacia él, yo creo que en el fondo tiene resentimiento y de alguna manera está enojado con su padre, porque no podemos olvidar que dejó a Usopp en cuidado de su madre enferma. Lo peor es que cuando en el capítulo 1 Yasopp está en la isla de Luffy conociéndolo y todo eso, Usopp, mientras estaba en una isla muy cercana con su madre al borde de la muerte. Número 2. La motivación de Luffy para ser rey de los piratas. Hacia el final de la película, en el mundo de la ridiculez, donde estaba Uta le pregunta a Luffy de manera dramática ¿por qué quiere ser rey de los piratas? Luffy, como si nada, dice porque él quiere crear una nueva era. ¿Una nueva era? ¿Qué diablos? Ciertamente, Luffy dice eso en la película. Y es que en primera instancia jamás se nos ha dicho que Luffy, ¿cuál es la motivación de Luffy para poder ser el rey de los piratas? Más allá de lo de Shanks, superarlo y esas cosas. Y jamás se nos ha hecho énfasis de que Luffy quiera una nueva era. Ciertamente se ha tratado en personajes que están alrededor de Monkey D. Luffy, pero Luffy nunca lo ha tocado. Son cosas que van fuera del personaje de Luffy. Luffy no es de los que piensa y tiene planificado por qué va a hacer las cosas. Es un personaje simple, es un personaje shonencillo, es un personaje normalito que no evalúa las cosas a grandes rasgos. Entonces, el hecho de que Luffy le responda a Uta que quiere crear una nueva era, definitivamente es un hoyo en la trama y va en contra de la personalidad de Luffy. Y también la escena en donde abraza a Uta va en contra de la personalidad de Luffy. El número 1. Eso es la existencia de Uta. Cómo me violenta que el agujero argumental más grande de la película sea canon. Y es que ciertamente Uta es canon, pero su existencia es un hoyo en la trama y contradice mucho de la historia y cambia toda la percepción que debemos tener de Monkey D. Luffy y su pasado. Y es que en el pasado de Luffy se nos ha mostrado en diferentes ocasiones que él tiene conflictos con la soledad, que no le gusta simplemente. Pero ahora nos quieren decir que Luffy tenía una amiga y que antes de la llegada de Ace y Sabo siempre tuvo compañía. Entonces esta percepción que se tiene de Luffy, de la soledad y de su pasado no tiene ninguna clase de sentido. Tampoco tiene sentido que Shanks no haya querido subir a su barco a un niño, cuando previamente ya tenía una niña. Esto, al parecer, fue la creación artificial provocada por el sistema mercadológico y con el ánimo de Toei o de aquellos que tienen los derechos de One Piece de crear dinero. Y Oda teóricamente cedió y les dio el personaje de Uta, a pesar de que se convierte en un hoyo argumental brutal. Y esta manera de contar no planeada de Oda le podría incluso tirar muchas cosas del manga. Yo soy fan del manga de One Piece, que es lo canónico, el trabajo del artista Ichiro Oda. Y yo creo que si hay partes del mundo, del universo de One Piece que violentan la obra principal, se tiene que decir. Me sorprende realmente que no haya muchos creadores de contenido que certifiquen que Uta y todo lo que acabo de plantear en este video efectivamente son hoyos en la trama, agujeros argumentales que van en contra de la misma obra. Y es que One Piece es una historia tan vasta, es una historia tan grande que fácilmente se podrían hacer películas sin ir en contra del manga, sin ir en contra del trabajo original. Hay muchas formas de darnos fanservice, crear nuevas comunidades, intentar que vengan más personas al mundo de One Piece, que es fascinante. Pero a mí, si me desgracian la trama, si me desgracian personajes y si me desgracian la obra original, tengo que decirlo. Uta es una desgraciadez para One Piece.